culturales se vuelve no solamente pertinente, sino también urgente. ¿Qué herramientas, enfoques y modelos pedagógicos necesitamos para que puedan responder de manera crítica y propositiva a los desafíos de nuestros territorios? Bueno, para abordar esta y otras interrogantes, contamos hoy con una mesa de ponencias, cual más de todas interesantes, que nos ofrecerán un recorrido con diversas aristas de esta problemática. Vamos a abrir las presentaciones con una ponencia llamada La importancia de la capacitación para el fenómeno de la economía cultural, de David Martínez e Ivonne Consuelo Robles. Él es diseñador de juegos y de UX, coordinador WLO, James Latam y director del Foro Royal de Diseño Interactivo. Especialista en el diseño de juegos y herramientas interactivas orientadas a la comunicación social, la educación y el entretenimiento. Sus líneas de investigación incluyen el uso de videojuegos como herramientas de comunicación y visualización de sistemas complejos. Y por su parte, Ivonne Consuelo es una ilustradora, diseñadora de comunicación gráfica, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y ha trabajado como diseñadora de la UAM. Ella tiene interés en la investigación sobre el diseño y su metodología pedagógica, por lo que en el 2022 fundó Concepto y Contexto, un espacio del cual actualmente es directora y cuya misión es promover la discusión y encuentro entre los miembros del gremio de diseño. Ambos presentan esta ponencia en donde subrayan la necesidad de articular educación, innovación y colaboración intersectorial para formar capital humano capaz de responder a los desafíos de las industrias creativas. A través de casos como la formación en videojuegos y comunicación, se evidencia cómo los proyectos formativos más allá de las aulas se convierten en impulsores de comunidades creativas y de un ecosistema sostenible. Pasamos la voz. Muchas gracias, agradecemos el espacio. Aquí está Ivonne, al final pues, nos pueden consultar y vamos a empezar. Para ir directo al grano, nosotros partimos de entender cómo era una industria, porque hablamos de industrias creativas, pero habría que definirlo y desde ahí construimos. Entonces entendimos 4 fases. La primera fase de la industria, en una forma muy simplista de verlo, es materia prima, que en el caso de las industrias creativas son nuestros cimientos culturales, nuestra creatividad. Luego vienen los procesos de transformación que le agregan el valor. En el caso de las industrias culturales es cuando haces el proceso, el objeto o el sistema de comunicación, pero aparte también está la formación de profesionales. Transformamos ciudadanos en profesionales del arte, de la comunicación. Después vendrían los canales de distribución, que actualmente los canales de distribución más conocidos son la distribución digital en cualquier modelo, y finalmente un mercado, es decir, para que una industria exista, pues no nada más tengo yo que vender cosas, tiene que haber alguien que las compre. Entonces este mercado, pues en México nada más es de 130 millones de personas. Ahora, nosotros partimos de esto. La materia prima, la cultura, ya la tenemos. Tenemos en México y en toda Latinoamérica este arraigo cultural y una cultura urbana muy viva, muy rica, que tiene muchas experiencias, y ahí creemos que no habría mucho en que intervenir. Pero sí podemos intervenir ya en los procesos de transformación, porque tenemos industrias emergentes, pero no consolidadas, y es el objetivo. Entonces, la primera parte del proceso de transformación, pues viene siendo la educación, ¿no? Es el primer paso, y es este paso en el que si nosotros formamos buenos profesionales, pues vamos a tener buenas series animadas, buenos videojuegos, buenos juegos de mesa, buenas propuestas pictóricas, vamos a tener buena música, etc. Entonces, dependiendo de esta primer parte, que es la formación, es donde pensamos intervenir primero. ¿Qué es lo que pasó? Realizamos una investigación, nos tomó unos 6 meses, en donde consultamos a los 3 grandes actores, bueno, a los 4 grandes actores de la formación profesional. Ojo, estamos hablando nada más del caso específico de videojuegos para esta charla, y dentro del documento pues ya también vienen ejemplos de diseño de la comunicación. Ahora, estos 4 componentes son los alumnos, los profesores, los coordinadores y la industria. Porque si la industria no recibe profesionales que estén adecuados a ellos, pues te dicen, ¿no?
Los profesores pues son los primeros transformadores de esta materia prima creativa y los alumnos son aquellos que están dando esta parte. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Encontramos tres patrones. El primero, que teníamos muy buenos profesores en una cuestión de crítica y de teoría sobre arte, sobre ciencias aplicadas al arte, etcétera, pero que no tenían realmente tanta experiencia profesional dentro del proceso y metodologías. Es decir, y aquí van dos ejemplos en los puntos contrarios. Teníamos profesores con muchos años de trayectoria que decían, este videojuego japonés de Nintendo, Zelda Breath of the Wild, ahí puedes simular cómo se congela el agua, cómo se evapora, impulsos y físicas complejas. Entonces promueven, por ejemplo, proyectos de generar estos simuladores, lo cual en teoría pues tiene sentido. Nada más hay un pequeño problema. Estos proyectos en los que se basan y que proponen como proyectos de investigación en universidades son proyectos que en la industria cuestan $180 millones y hacen 160 diseñadores de juegos. Mientras que lo que piden es 2 becas para 2 becarios que son recién egresados de $8,000. Entonces, es muy obvio para nosotros saber que hay, con esta información, que no es viable. Pero para los profesores, como en teoría es viable, pues lo ven bien. Y el problema es que cuando los alumnos egresan de este tipo de visión, piensan que ellos pueden hacer grandes producciones que no tienen viabilidad económica y que no van a acabar porque requieren mucho más gente. Esto creo que es mucho más claro en el cine. O sea, es muy claro cuando hablamos de cine porque entendemos más el proceso del cine, que pues no podemos apostarle a hacer cine de superhéroes de $500 millones. Pero en el caso de los videojuegos hay una noción de que es barato. Y lo mismo ocurre con la comunicación digital. Hay una noción de que pues es barato, pues Instagram no te lo cobran, entonces se tiene esta noción. Y muchos de estos profes que tienen mucha teoría y son muy buenos a nivel crítico, como desconocen de los procesos de producción, pues tienen este tipo de perspectivas extrañas. Pero hay otro problema. Uno es los profes que tienen demasiado en la academia y otros los profes que egresan, y esto sobre todo ocurre en universidades privadas, donde están contratando a los alumnos que recién egresan para que en lugar de pagar salarios más altos a un doctor, pues le pagas a un recién egresado. Porque en teoría, pues saben lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, tampoco conocen los procesos y los casos eran muy similares. Uno de los casos que nos plantearon fue el de un profesor recién egresado que decía: alumnos, háganme en un mes un prototipo de Silent Hill, ese juego que en el 99 hicieron entre 80 japoneses, ustedes 4 me lo acaban en un mes. Y eso tampoco es viable. Entonces ahí tenemos el primer obstáculo. Sí tenemos profesionales, y de hecho ahorita en la siguiente diapositiva vamos a hablar de esto, pero no estamos necesariamente con estos profesionales de la industria haciendo proyectos educativos o de capacitación. Otra cosa que nos reportaron tanto alumnos como profesores fue que se replicaban y normalizaban violencias que ocurren dentro de la industria, como el hecho de dejar sobrecarga de trabajo. Para los profesores era lo que les comentaba, de me haces un videojuego que hicieron entre 80 personas en un mes, y les parecía normal porque pues es que cuando estás trabajando te lo aplican. Y el problema de esto es que una industria en donde las personas están siendo maltratadas y ya llegan burnouteados con este cansancio crónico desde la formación profesional, pues no es una industria que va a tener la eficiencia adecuada. Sería como decir que pues para qué le echamos gasolina al auto, si le podemos echar una botella de Tonayan igual enciende, ¿no? Y pues nada más quiebras el motor. Entonces estamos haciendo algo similar. Finalmente tenemos otro problema, que fue que las universidades no le daban seguimiento a sus egresados, y esto se conecta con la siguiente parte, porque nos decían, pero claro que tenemos casos de éxito. Mira, el 30% de nuestros egresados se van a DigiPen, se van a la Vancouver Film School, ahí hacen una maestría en diseño de juegos y trabajan en las mejores empresas. El problema es que esos casos de éxito, si se dan cuenta, tienen dos características. Son las personas que tienen el poder económico de irse a otro país, y son aquellos que además pues estudiaron otra carrera en otro lado. Incluso había quien revalidaba toda la licenciatura en otros países, como en Alemania. Entonces, pues esos no son casos de éxito de nuestro modelo mexicano, esos son casos de éxito de que pues tuvieron el dinero para echarse otra segunda licenciatura o una maestría en otro país.
Pero si no tenías esas características, las universidades, sean públicas o privadas, no te daban seguimiento. No sabían muy bien cuántas tus ingresos o si habías conseguido trabajo. Y en este caso, bueno, Ivonne tiene una investigación muy interesante que ha hecho sobre la UAM y cómo le ha dado seguimiento a sus egresados de comunicación gráfica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, para nosotros como individuos y a las organizaciones que hemos creado alrededor de esto, tenemos un objetivo y es acercar la economía creativa a las clases medias y a las clases bajas para que sean una palanca de desarrollo. Esto pues podría parecer un sueño, pero en realidad es algo que se ha aplicado en Finlandia, que se ha aplicado en algunos otros países. Corea y Japón, pues en sus momentos de crisis económica utilizaron las industrias creativas como motores de desarrollo económico y de igualdad social. ¿Qué es lo que ocurre? No le podemos pedir eso a las industrias cuando a nuestros egresados no les podemos dar la educación de suficiente calidad. Pero también entendemos algo, que en estos ejemplos que les di, de Finlandia, de Japón, de Corea, incluso de la India, no podemos excluir que no nada más dijimos, pues algo así como el gobierno y la institución solita que lo haga. Hubo una participación de los privados que estaban interesados en esto. Y hubo esta participación, es justamente lo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros proponemos un modelo. Este modelo lo estamos haciendo tanto en el foro de concepto y contexto como en el foro layout, que son espacios que ya habíamos construido desde hace unos años para hacer investigación y en este momento estamos pasando a hacer intervenciones. Este modelo de capacitación lo que está buscando es que sea un modelo de formación complementaria, es decir, las universidades son necesarias porque estos profesores, a pesar de que puedan tener carencias, sí son necesarios y son buenos profesores. Lo que pasa es que no les puedes pedir que tengan años haciendo animación, pues en un país donde no tenemos una industria de animación. ¿En dónde empieza? ¿Dónde está el huevo y la gallina? Entonces vamos a darle un poco más de apoyo a la infraestructura que ya tenemos profesional, haciendo esta formación complementaria. Además, esta formación debe ser continua, porque quienes ya estamos en la industria, pues, ok, sabemos algo, pero aunque le echemos muchas ganas, finalmente no tenemos la capacidad de tener el conocimiento de gente que tiene 40 años de experiencia en el medio. Así que vamos a apoyarnos mutuamente. Lo que nosotros buscamos en este modelo de talleres y cursos, que para 2026 ya van a estar operando desde primavera, va a ser que primero fomentar la cooperación internacional. Hay algo que me resultó muy curioso de alguna vez que trabajé con un proyecto en Colombia, y era que ellos pedían que para hacer ese videojuego hubiera asesores colombianos, lo cual suena interesante. El único problema es este: los asesores colombianos que lograron conseguir para el proyecto no eran gente que trabajaba en el extranjero, que fuera colombiana y que hubiera regresado a Colombia para aportar conocimientos, sino era gente que estaba dentro de Colombia. Cuando llegó el proceso y quienes participábamos de otros países, ellos nos preguntaron, oye, ¿no nos puedes capacitar? Porque lo que ustedes hacen nosotros no sabemos hacerlo. Y era muy lógico, porque algunos hemos tenido la fortuna de poder estudiar con integrantes de otros países y compartir conocimiento. Entonces, si nosotros pensamos que vamos a hacer nuestra propia industria partiendo de nuestros profundos conocimientos de videojuegos en México, o de nuestros profundos conocimientos de efectos visuales en Unreal Engine 5, pues es complicado porque necesitamos capacitaciones externas. Y asimismo, la gráfica mexicana y mucha parte de la industria creativa mexicana tiene mucho que aportar y puede trabajar en el extranjero. Entonces, esa cooperación internacional es necesaria. La otra parte es que debemos plantear las currículas de acuerdo al contexto económico y cultural, porque estamos planteando currículas que no están atendiendo a esto. De hecho, por ejemplo, dentro de estas encuestas hubo algo que nos resultó curioso. A alumnos que estaban estudiando licenciaturas especializadas en videojuegos, se les solicitaba en las clases de diseño gráfico no hacer interfaces para videojuegos, sino hacer portadas para discos compactos. ¿Hace cuánto que ustedes compraron un disco compacto? Y aún así era con lo que los estaban formando. Entonces hay esta disparidad en donde entendemos que no hay una malicia, pero sí es muy notoria que estamos desfasados con respecto a los estándares de la industria internacional.
Otra parte que estamos apoyando este modelo es que es un modelo de economía progresiva. Estos cursos, sí, van a ser gratuitos para todos aquellos alumnos de universidades públicas, porque en las universidades públicas son palancas para la movilidad social y debería ser nuestro eje. Sin embargo, estas palancas pues no pueden subsistir nada más de los subsidios, o no podemos hacerlo a la gratuidad quienes estamos dentro de la iniciativa privada. Lo que necesitamos es que haya una progresión. Entonces, gratuidad para escuelas públicas, descuentos para escuelas privadas, y para profesionales de la industria que simplemente quieren irse capacitando y actualizando, ellos pueden cubrir costos, están ya trabajando. Entonces, también esta modalidad de economía progresiva es algo que es muy importante, porque México no es un país que tenga la posibilidad de decir, bueno, pues a base de nuestros impuestos acabamos de financiarlo todo. El cuarto punto sería que hay que generar evaluaciones, y esto es algo muy doloroso en general para nuestra idiosincrasia. Nos duele mucho evaluarnos, porque hay que reconocer que, miren, yo sé hacer videojuegos, pero yo no sé programarlos, y yo no sé usar ciertas herramientas tecnológicas. Y bueno, ni modo, ahí hasta mis alumnos suelen ser mejores que yo, pero esa capacidad de autoevaluación es muy importante, porque si no, no tenemos un punto para saber si lo estamos haciendo bien o mal. Y bueno, paralelo, y esta es una invitación a todos ustedes colegas, se requieren más investigaciones sobre cómo son los modelos de mercado, dónde es la audiencia, cómo lo consume. De verdad, si no tenemos tantas transferencias electrónicas, pues cómo están consumiendo los videojuegos. ¿Sería viable que en México se vendieran en una USB? Pues podría ser. Es que cómo es viable un modelo en el que los artistas puedan vivir con estos medios electrónicos. Y finalmente, pues les dejo nuestros contactos, igual vamos a estar aquí un rato, pero si quieren pues conversar o preguntar sobre este proyecto y el próximo año que ya llegamos con la siguiente parte, que ya no es la educación, sino los modelos de producción, pues nos pueden contactar tanto a la maestrante Ivonne como a un servidor. Muchas gracias. Wow. Bueno, vamos a continuar ampliando la reflexión con el trabajo de Areque Pérez, quien es arquitecto